Hola rutones. Bueno, estamos en una nueva ruta que nos va a llevar desde Marines a un sitio que se llama Los Llanos. Y hoy la ruta va a ser off-road. Bueno, vamos a aprovechar esta ruta y os voy a contar unos cuantos motoblogs que sigo que me parecen muy interesantes, la verdad. Cada uno en lo suyo y entre todos la verdad es que se aprende bastante. Hay desde técnicos que te enseñan técnicas de conducción, a bricomanía, a gente muy habilidosa que te explica trucos para hacer en la moto, instalar tal, a los grandes viajeros que bueno, que por lo menos son un entretenimiento, la verdad, y es una suerte poder ver gente que tiene el valor para hacer esas cosas. Que sí, que luego todos decimos que yo si pudiera, bueno, pues esta gente también se lo planteó y no es que si pudiera, es yo voy a hacerlo y ya está. O sea, realmente muchas veces es más la pereza de ponernos a hacer las cosas que luego hacerlas en sí. Pero en fin, he hecho una lista de unos cuantos, de 12, pero igual podía haber sido de 25 que de 7. Entonces voy a empezar por el número 12. ¡Ole, conejillo! Que la lista no está hecha del mejor al peor ni del peor al mejor, está hecha simplemente por hacer un orden por el número de seguidores, porque luego a cada uno le puede gustar una cosa y le puede gustar el número 12 más que el número 1, que hay mucha diferencia de seguidores, ahora lo veréis. En el número 12 tenemos a un rutero off-road que se llama Cedom, que tiene unos casi 8.000 seguidores y está especializado en rutas off-road. Tiene una serie de los Alpes que está muy bien, muy chula, que hace un recorrido por los grandes de los Alpes, como los hacen muchos, pero en este caso es todo off-road. En el número 11 tenemos a un asturiano muy divertido que se llama Mi Vida en Moto, que él está con unos 11.000 suscriptores aproximadamente. Por cierto, las motos que llevan por ahora, estos dos que os he dicho, Cedom y Mi Vida en Moto, van con Africa Twin. Es asturiano, tiene un montón de rutas por Asturias muy chulas, muy chulas. Tiene también unas series por Marruecos que están muy divertidas. Africa Twin, Mi Vida en Moto. Seguimos con Rutas Perras, un tío divertido que hace rutas interesantes, encima es bastante turístico, para en los sitios, baja, se informa, te cuenta cosas, está muy bien, la verdad, está muy bien, tiene una serie muy chula
que es su viaje a Nordkap, a Cabo Norte. Estos viajes míticos que todos queremos hacer algún día. Nano va con una TRK, una Benelli TRK 500. Seguimos con la lista. En el número 9 tenemos a Cabras sobre Ruedas, un máster del off-road, vamos, pero espectacular. Bueno, de hecho es instructor. Él va con KTM y 19.300 creo que tenía la última vez que lo miré, que fue ayer. 19.300. Hace rutas off-road puro y duro, y además bueno, para hacer cierto nivel, el que quiera hacer esas rutas tiene que estar preparado, tiene que saber lo que hace, porque se mete en unos sitios que vamos, pero son muy interesantes, la verdad, son interesantes y divertidas, y lo hace muy bien. Ahora vamos pasando un pedregal, una especie de rambla. Seguimos con la lista. En el número 8 tenemos a Embarrados, que son andaluces, y estos son bastante endureros. Va con una Suzuki, creo que es una 400, una DRZ, creo, o una... sí, creo que es algo así. Vamos, de enduro, una moto de enduro. Van un grupo y hacen rutas muy chulas. Muy chulas. Tienen rutas, pues, transibérica, por ejemplo, que recorren toda toda España. Cruzan España entera desde de sur a norte por caminos off-road y por sendas y en fin, se meten unos bacalaos que está muy bien, la verdad es que está muy bien. Y también tiene 19.700 creo que tiene. Pasamos al número 7, y además dando un salto considerable en número de suscriptores. Xavi Fábregas, lo conoceréis por un montón de pruebas que hace de motos, cosa que está muy bien porque siempre lo tienes ahí de referencia. Xavi va con una Triumph Tiger 800 XC, bastante más preparado para el off-road que yo, evidentemente. Él se dedica a hacer muchísimas rutas, y aparte de las rutas hace muchos eventos, va por todos los eventos que puede, va. Pues véase Eutiches Book, véase Moto Madness, véase Motovolta, en fin, todas las que puede va. Subidita. Oye, qué sitio más bonito, ¿eh? Qué sitio más chulo. Y Xavi ya está con 30 y tantos mil, 32.000, 33.000, 39.000 creo que tiene. Una cosa así, o sea que hemos dado el salto de los grandes, vamos. Oh, qué sitio más bonito, ¿eh? Cómo mola este sitio. Acordaros de suscribiros, y si le dais a la campanita estaréis al tanto de cuando subo los vídeos. Qué chulo. Es todo monte bajito, ¿eh?
Joder, yo hay veces que flipo con dónde se hacen las casas. Es decir, joder, más tranquilidad que vivir aquí, tú, mira. Un grupo de casas. Ole, mirad chicos, qué bonito. Qué bonita vista. Qué chulo, ¿eh? Oh, we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold, and we don't know any way out of here. We try to understand how it all started to go wrong, but the sea is way too deep. Yeah, it's deeper than we could ever go, honey. We have to be together here in the stormy weather. So why do we hold on, even if it hurts so? It's breaking us apart. I guess we'll never know how it feels to see the shoreline. We have to be together, stuck in the stormy weather. Signs told us how we could reach the other side, and you start to doubt. I don't blame you, 'cause I feel the same. 'Cause a man can only hold on for so long, and we should be proud. All that we can do is hope for miracles, or just let it go. But honey, we have to be together here in the stormy weather. So why do we hold on, even if it hurts so? It's breaking us apart. I guess we'll never know how it feels to see the shoreline. We have to be together, stuck in the stormy weather. It's almost like we were always here. Can't seem to recall when it all began. It's almost like you were always near. You were always near. It's almost like we were always here. Can't seem to recall when it all began. It's almost like you were always near, here in the stormy weather. So why do we hold on, even if it hurts so? It's breaking us apart. I guess we'll never know how it feels to see the shoreline. We have to be together, stuck in the stormy weather. Mirad lo que hay ahí delante. Pero va a ser que no, que yendo solo no me voy a meter por ahí. Seguimos con la lista. En el sexto lugar tenemos a Isaac Feliu, uno de los grandes del trail de este país, de Twin Trail, conocido por todos, seguro, y está con, creo que son 37.000, 38.000 suscriptores. La noticia es que se está preparando para el Dakar del año que viene, o sea, eso ya tiene que ser la hostia. Ya ha comprado, ya tiene la KTM 450 con la que va a competir,
y vamos, está buscando patrocinios y pasta, porque lo que hace falta para ir al Dakar, aparte de tener muchos huevos para ir, es mucha pasta. Entonces, en fin, está muy bien porque hace muchas pruebas de motos, muchas, dándoles una tralla que no se le dan, nadie le da esa tralla jamás. Tiene muchos años de experiencia, por lo que su criterio siempre debe ser tenido en cuenta, y más ahora cuando se aventura a hacer este tipo de pruebas como el Dakar, vamos, que eso ya tiene que ser la leche. Una BMW 1250, preparada no, preparadísima. Y damos el salto a las grandes cuentas. Vamos ahora con una que a mí me gusta mucho porque es muy técnica. Empezando el top 5 tenemos a Mototrek, que es un americano que tiene una 1200 Adventure, me parece que es, que está muy bien porque cuenta muchos trucos de cómo moverse con una moto tan grande, como puede ser dar la vuelta en una pendiente pues como esta, de este estilo, cómo girar en una zona que tengan muy poco espacio para girar, derrapando la rueda de atrás, cómo utilizar el derrapaje, en fin, yo qué sé, muchos consejos que están muy bien, la verdad, está muy bien, viene muy bien. Y ya estamos hablando de 180.000. Vamos con el número 4. Tenemos a un chaval que es muy grande, es cojonudo, la verdad, a mí me gusta mucho, es un filósofo en moto, que aparte de las explicaciones filosóficas que te da sobre su visión de la vida, que es muy particular y bueno, es muy interesante, es que encima allá donde va te cuenta vida y milagros de la gente que vive allí, y va con una BMW 850 y se llama Soy Tribu, y ya estamos hablando de más de 300.000 seguidores, o sea, ya son cifras importantes. Mirar molinos, vamos a subir, ¿no? Y empezamos con el top 3 de motobloggers con grandes suscriptores. Bueno, todos los suscriptores son grandes, con gran número de suscriptores. Ya hablamos de cifras importantes, ¿eh? Vamos con el señor Charlie Siniwan, rutero nómada por excelencia, lleva más de 10 años recorriendo el mundo, como embajador además de BMW, cosa que le ayuda a hacer lo que hace, pero vamos, no le quita ningún mérito a los sitios que recorre, los países que disfruta. Va con una BMW 850 y lleva, ya os digo, más de 10 años recorriendo el mundo. Bueno, sitio chulo. Hola. Hola.
me acabo de encontrar, chicos, con una gente majísima. Majísima. El primero, un rutero que iba con una Leonchino 500, muy chula, muy bonita la moto, pero que no era su moto favorita. Tiene varias motos. Bueno, pues me ha estado contando viajes y claro, estábamos hablando de grandes ruteros, de Soy Tribu, de Charlie Siniguan. Pues bueno, pues me acabo de encontrar con un motero que lleva más de 70 países, pero lleva más de 70 países en Vespa, en una Vespa 125. O sea que tanto hablar de motos siempre, de grandes motos, de tal. Bueno, pues ha recorrido 70 países en Vespa. Y estando ahí ha llegado otro grupo, un grupo de tres motos. Venían dos BMWs 1250 y una Tenere 700. También gente que han hecho Cabo Norte, en fin. Gente muy guay. Además, cuando te juntas con gente así, mola porque tienes una cosa en común que os une mucho, que son las motos, que es la aventura. No tiene por qué ser aventura en el país más escondido ni más recóndito del mundo. Puede ser a 50 kilómetros de tu casa y esa pasión la compartes y mola. La verdad es que mola. Encantado. Estoy encantado de la vida hoy. Después de Charlie Siniguan, vamos a uno de los que más me gustan, por no decir el que más, y ya estamos hablando de más de 800.000 seguidores. Esto ya son palabras mayores. Que es Nico Ride Me 5. Espectacular lo que hace este chico, vamos, o sea, se está recorriendo África entera, se ha bajado hasta Sudáfrica por la costa oeste y ahora está subiendo el camino de vuelta por la costa este. Pero lo mejor que podéis hacer es verlo. Está haciendo el viaje con una Transalp, una Honda Transalp 6,5. Lleva no sé cuántos miles de kilómetros, con todo lo que eso conlleva para una moto, por caminos, por pistas, por terrenos a veces que dices, no hace falta que te metas por ahí, o sea, intenta meterte por otro lado que te sea un poco más cómodo. No, o sea, no, él se mete, va por sitios, se sale de los caminos convencionales. Se ha metido por África en sitios que le dicen ten cuidado con los leones. O sea, coge el tío y se pone a acampar con 2 cojones por la noche, ¿sabes? O sea, es tremendo. O sea, aparte de los sitios que ves, que si no es así no los ves, porque no son sitios fáciles de llegar para nadie, ni mucho menos para un mortalito como yo. Es como lo cuenta, es un tío tan natural, todo le parece normal, todo lo ve bien. O sea, lo paran unos policías corruptos, no sé, en Tanzania o en Kenia o en donde sea, y el tío con toda la tranquilidad del mundo le están pidiendo, mira a ver si me das algo y tal. El tío le dice, mira, pues esto es todo lo que llevo, esto es mi casa, esto es tal, no sé, chico, y sale de todas. En fin, un crack para seguir, un crack para que disfrutéis de él y vamos, y todas las semanas subo un vídeo, todos los domingos regularmente, el tío, con todo lo que está haciendo. En fin, bueno, mirar qué sitio más chulo, tú. Qué guay, todos estos árboles aquí replantados, todo alineado, está guay.
Bueno, vamos con el number one de suscriptores, que no tiene por qué ser el number one que más os guste, pero es el number one de suscriptores, que es Majes en Moto, que seguro que lo conocéis también, que ya estamos hablando de casi 900.000 seguidores, 900.000 suscriptores, que igual os hace un briconsejo de, no sé, de cascos, de cómo poner vinilos en el casco a una ruta por, yo que sé, no sé, una ruta con una moto enduro por la Sierra de Madrid. En fin, esos son los que yo más sigo. Bueno, pues esa ha sido toda mi lista, que sigo a muchos más, pero bueno, ahí están esos, que son los míos. Otros tendréis otros, que es lo que mola, que cada uno, la diversidad. Barranco bonito este, ¿eh? Muy guapo. Muy guapo. Y haciendo este slow bike que me caracteriza. Da tiempo a verlo todo. Bueno, pues hasta aquí la ruta de hoy. Espero que os haya gustado. Darle al like si es así. Sabéis que es gratis. Suscribiros. Y nos veremos en el siguiente vídeo.